Mi padre biológico me pidió ayuda para lograr que mi mamá termine con mi padrastro. Luego de 5. Era un día común cuando todo lo que había estado guardado dentro de mí durante años comenzó a desbordarse. Siempre había pensado que lo superaría algún día, que las cosas mejorarían. Pero aquel día, algo cambió dentro de mí. Mi padre biológico no había estado presente en mi vida desde que tenía 10 años, lo que ya parecía una eternidad. Cada recuerdo de él estaba empañado por su ausencia, su falta de interés. Mi madre hizo todo lo que pudo para cubrir el vacío que dejó, trabajando horas interminables, cuidándonos a todos y tratándonos siempre con el amor que yo nunca entendí del todo. Crecí con ese sentimiento de abandono, y aunque mi madre nos dio todo lo que pudo, esa falta de una figura paterna siempre estuvo ahí, marcando mis pasos, dándome inseguridades, haciéndome sentir que algo me faltaba. Antes de continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal, para estar al tanto de más cuentos como este. Entonces llegó Kevin. No fue como en las películas donde todo es perfecto desde el primer día, pero con el tiempo, su presencia en nuestras vidas se fue convirtiendo en algo indispensable. Él no solo se preocupaba por mí, sino por mis hermanos también. Nos trataba como si fuéramos sus propios hijos, sin reservas, sin juicios. Mientras mi padre biológico se había ido dejando un vacío, Kevin llegó y nos enseñó lo que era realmente estar presente. No solo en los buenos momentos, sino en los difíciles, como cuando yo fallaba en la escuela o cuando mis hermanas pasaban por momentos complicados. Kevin se involucró en todo, sin pedir nada a cambio. Fue como si, de alguna manera, él hubiera asumido un rol que nunca le correspondió, pero que hizo suyo con la calma de quien realmente quería ser parte de nuestras vidas. Las cosas parecían estar finalmente tomando su curso, aunque había una parte de mí que seguía esperando que mi padre regresara. Pasaron los años, y cada vez que pensaba en él, me sentía más indiferente. Mi madre y Kevin habían formado una familia sólida y feliz, y yo estaba empezando a aceptar que tal vez nunca tendría la relación que había soñado con mi padre. Hasta que un día, después de 5 años de silencio absoluto, recibí un mensaje suyo. No lo podía creer. Al principio pensé que era una broma, algo que mi mente había creado por todos esos años de frustración y desilusión, pero no lo era. Era él, y me pedía que lo encontrara en una cafetería para hablar. Mi corazón latía con fuerza cuando decidí ir. No sabía qué esperar. En mi mente ya no quedaba nada de lo que alguna vez sentí por él. Solo tenía dudas, rabia y un montón de preguntas. Cuando llegué, lo vi sentado en una mesa, esperándome como si nada hubiera pasado. La emoción se mezclaba con la incredulidad. ¿Cómo podía estar tan tranquilo después de todo lo que había hecho? Intenté no mostrar nada, pero mi mente no podía dejar de dar vueltas a todo lo que había significado su ausencia. Me senté frente a él, y aunque la conversación comenzó de manera casi normal, no tardó mucho en dar un giro extraño. Fue entonces cuando las palabras que nunca imaginé escuchar salieron de su boca. Me pidió que lo ayudara a destruir la relación de mi madre con Kevin. Me ofreció dinero, me pidió que buscara formas de sembrar dudas sobre Kevin, de mostrarle a mi madre que ella merecía algo mejor, algo más exitoso, como él mismo dijo. La incredulidad se apoderó de mí. ¿De verdad estaba pidiéndome que destruyera la única familia que había estado allí para mí todo este tiempo? No pude evitar sentir asco. Miré a mi padre, y por primera vez en años, vi la desesperación en su mirada. Pero no era tristeza, no era arrepentimiento, era egoísmo puro. Estaba desesperado por recuperar lo que había perdido, y no le importaba cuánto tuviera que dañar a los demás para conseguirlo. Me sentí completamente abrumado. Durante un momento, estuve a punto de ceder, de intentar entenderlo, de creer en su arrepentimiento. Pero no, algo dentro de mí me decía que no podía ser así. No podía volver a caer en ese juego. No podía permitir que su falta de presencia en mi vida se convirtiera en una excusa para destruir todo lo que Kevin había hecho por nosotros. Le dije que no, que jamás haría algo así. Y entonces, cuando creí que la conversación había terminado, me soltó una última bomba. Tu madre sigue siendo legalmente mi esposa. Eso fue lo que realmente me dejó sin palabras. Ni siquiera sabía qué pensar. ¿Por qué mentiría sobre algo tan básico? ¿Qué esperaba lograr con todo esto? Mi mente estaba hecha un caos, y lo único que sabía con certeza era que no iba a dejar que mi familia se viera afectada por su manipulación. Me levanté de la mesa sin decir una palabra más,
el estómago revuelto y el corazón palpitando a 1000 por hora. Caminé hacia la salida sin mirar atrás. Mi mente era un torbellino y no podía creer lo que acababa de vivir, pero antes de llegar a la puerta, mi padre me agarró del brazo. Su toque era frío y la sensación de su mano sobre mi piel me hizo sentir como si todo lo que había pasado en los últimos años estuviera apretándome de nuevo, como una cuerda a punto de romperse. «No cometas un error, hijo», me dijo con una voz temblorosa. «Tu madre está conmigo, no con él». En ese momento, sentí que todo lo que había estado acumulado dentro de mí explotó. Me solté de su agarre y salí del lugar sin mirar atrás. No me sentía fuerte, ni seguro, ni preparado para lo que estaba por venir, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Sabía que, por fin, tenía que cortar los lazos de una vez por todas. Cuando llegué a casa, sentí una mezcla de alivio y miedo. Alivio porque sabía que había hecho lo correcto, pero miedo porque no sabía cómo enfrentar a mi madre y a Kevin. El peso de lo que había sucedido recaía sobre mis hombros. Mi madre no tenía idea de lo que mi padre había dicho, ni de cómo había intentado manipularme. Era una carga que llevaba solo, y la idea de mantenerlo en secreto me estaba destrozando. Pero cuando vi a Kevin en la oficina, trabajando en sus planos como siempre, supe que tenía que hablar. Me acerqué a él con la cabeza gacha y le conté todo. Cada palabra me costaba, pero sabía que él era la única persona en quien podía confiar. Él se mantuvo tranquilo durante toda la conversación, sin perder la compostura ni por un segundo. Me agradeció por hablar y me dijo que no me preocupaba, que no estaba solo en esto. Nos quedamos en silencio un rato, hasta que él me sugirió que esperáramos a que mi madre llegara para hablar todos juntos. Cuando mi madre llegó a casa, le pedimos que se sentara con nosotros. A pesar de la mirada preocupada que tenía al vernos juntos, no dijo nada. Cuando le mostré los mensajes de mi padre y le conté todo lo que había pasado, su rostro cambió por completo. Parecía que todo se desmoronaba alrededor de ella, como si el peso de tantos años de sufrimiento por fin la alcanzara. Al principio, no dijo nada. Solo se quedó en silencio, con los ojos fijos en los papeles. Fue entonces cuando, de forma muy tranquila, se levantó y salió de la habitación. Regresó unos minutos después con una carpeta. La abrió frente a nosotros, y lo que vimos me dejó helado. Eran los papeles del divorcio, firmados y sellados por el tribunal. Mi padre nunca había hablado de eso. Me sentí tan tonto por haber caído en su mentira, por haber creído en su historia. La verdad era que el divorcio ya estaba finalizado mucho antes de que conociera a Kevin. Mi padre había mentido, y lo había hecho de la forma más cruel posible, manipulándome para que lo ayudara a destruir la felicidad que habíamos encontrado. Mi madre nos explicó que, en realidad, ya hacía tiempo que mi padre había estado enviándole mensajes, buscando reconectar con ella. Al principio, sus mensajes eran simples, preguntando por nosotros, pero luego empezaron a ser más insistentes, diciendo que había cambiado, que quería que volvieran a estar juntos. Ella había decidido ignorarlos, pensando que lo mejor era no hacernos daño. Sin embargo, ahora se dio cuenta de que esa estrategia no estaba funcionando. Mi padre se estaba volviendo más obsesivo, y lo que me había contado, junto con los mensajes que ella había recibido, solo confirmaban lo que ya temíamos. Su actitud no solo era destructiva, sino peligrosa. Kevin sugirió que pidiéramos una orden de restricción, y aunque yo no quería hacer más ruido del necesario, me di cuenta de que era lo correcto. Mi madre estuvo de acuerdo, y esa noche decidimos que tomaríamos acción. La noche pasó lentamente, y aunque traté de dormir, mi mente no dejaba de girar. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi padre. Veía su mirada llena de desesperación, de frustración. Pensaba en cómo había llegado a manipularme, cómo había intentado destruir todo lo que había sido bueno en nuestras vidas. Me sentía tan vacío, como si todo lo que había vivido hasta ese momento fuera una mentira. Pero al mismo tiempo, sabía que había tomado la decisión correcta. Al día siguiente, mi madre y Kevin fueron al tribunal para obtener la orden de restricción. Yo me quedé en casa con mis hermanos, tratando de mantener la calma, aunque el peso de todo lo que había sucedido me aplastaba. Afortunadamente, mi madre y Kevin volvieron con la orden en mano. Había sido emitida. Ya no teníamos que preocuparnos por él acercándose a nosotros, ni a nuestra casa, ni a la escuela, ni al trabajo de mamá. Había una sensación de alivio en el aire,
pero también de incertidumbre. Sabíamos que lo que había hecho no iba a ser olvidado tan fácilmente. Esa tarde, finalmente les contamos a mis hermanos lo que había sucedido. Ben, mi hermano mayor, estaba furioso. Quería ir a enfrentarse a mi padre, a decirle lo que pensaba, pero Sophie, la hija de Kevin, lo detuvo. Todos sabíamos que lo mejor era dejar que las autoridades manejaran la situación. No queríamos más conflictos. No queríamos darle a mi padre la oportunidad de causar más daño. Lo que más me sorprendió fue la reacción de Carrie, mi hermana que estudia en la universidad. Al principio, pensé que no estaría tan afectada, pero cuando vino de inmediato, al enterarse, lo primero que hizo fue abrazarme. No dijo nada, pero su abrazo me hizo sentir que no estaba solo, que finalmente todos estábamos unidos en esto, como una familia. Fue extraño, porque a pesar de todo lo que había pasado, sentí que ese momento era el cierre definitivo, el último capítulo de algo que había estado pendiente durante años. A medida que pasaban los días, las cosas comenzaron a calmarse, pero no pude evitar estar alerta. La idea de que mi padre pudiera hacer algo más, algo inesperado, seguía rondando mi mente. Una tarde, mientras jugaba al béisbol con algunos amigos, me distraje por un momento al ver a alguien en las gradas. Era él, mi padre. Lo vi allí, observándome, como si tuviera derecho a estar en mi vida, como si todo lo que había hecho no hubiera importado. El miedo y la rabia se apoderaron de mí en un instante. Mi corazón latía con fuerza, y el juego se detuvo momentáneamente. En cuanto regresé al banco, mandé un mensaje a Kevin, quien estaba sentado con mi madre al otro lado del campo. Él lo notó enseguida, y sin perder un segundo, le notificó al guardia de seguridad sobre la violación de la orden de restricción. Mi padre, al darse cuenta de que no tenía permiso para estar allí, comenzó a gritar que tenía derecho a ver a su hijo jugar, pero el guardia no lo dejó, y lo escoltaron fuera del lugar. La tensión de ese momento me dejó sin palabras. A pesar de todo, decidí quedarme y terminar el partido. Ya había tenido suficiente de su presencia en mi vida. No iba a dejar que me afectara más. La situación se volvió aún más grave una semana después, cuando encontramos las llantas del coche de Kevin cortadas en nuestra entrada. Aunque no pudimos probar que mi padre fue el responsable, todo apuntaba hacia él. Nadie más podría haber tenido un motivo tan claro. Lo más perturbador era pensar en la obsesión que mi padre tenía con destruir nuestra paz. No podíamos seguir viviendo con esa constante amenaza. Decidimos instalar cámaras de seguridad en toda la casa, algo que nunca imaginamos que necesitaríamos. A pesar de todo, lo que más me molestaba era la pregunta que no dejaba de rondar en mi mente. ¿Por qué ahora? ¿Por qué, después de tantos años de ausencia, había regresado a nuestra vida? Me sentía como si estuviera atrapado en un ciclo que no sabía cómo romper. Fue mi tío Tim quien, sin querer, nos dio la respuesta que tanto buscábamos. Un día, se sentó con nosotros para contarnos algo que había descubierto sobre mi padre. Me dejó en shock. Resulta que, después de perder su trabajo debido a una acusación de mala conducta, mi padre había estado viviendo con varios amigos, gastando sus ahorros, y, según mi tío, había estado bebiendo en exceso. Además, empezó a hablar obsesivamente sobre mamá. Decía que ella había sido la única que lo había apoyado y que, ahora, lo veía todo como un fracaso. Lo que más me impactó fue saber que, durante ese tiempo, él también había estado observando nuestra vida, sabiendo exactamente cuándo mamá estaría en casa y cuándo no. Mi tío también nos reveló que mi padre había estado buscando información sobre Kevin, celoso de su éxito profesional. Para él, el hecho de que Kevin tuviera una vida estable y exitosa mientras él estaba sumido en la miseria parecía ser un golpe más grande de lo que podía soportar. Fue entonces cuando entendí que su regreso no era por amor o arrepentimiento, sino por desesperación. Después de escuchar todo esto, decidí escribirle una carta a mi padre. No la envié, porque sabía que no valía la pena seguir buscando respuestas de alguien que nunca me las daría. Pero al escribirla, pude finalmente entender que no necesitaba nada de él para ser feliz. La carta fue como un cierre definitivo para mí. Ya no necesitaba su aprobación ni su presencia para sentirme completo. Estaba agradecido por todo lo que Kevin había hecho por mí, por mi madre, por mis hermanos. Él había estado allí cuando mi padre no lo estuvo, y eso valía más que cualquier disculpa o explicación que mi padre pudiera darme. En algún momento lo entendí. La familia no está hecha de lazos de sangre, está hecha de lazos de amor y esfuerzo. Las semanas pasaron, y la vida comenzó a tomar un nuevo rumbo para todos nosotros.
Tensión, aunque aún presente en el aire, empezó a desvanecerse poco a poco. No fue fácil, pero a medida que pasaban los días, me sentía más tranquilo. Kevin y mi madre se fueron de viaje para celebrar su 4º aniversario de bodas. Durante ese fin de semana, todo se sintió más ligero. Los vi juntos, relajados, disfrutando de su tiempo, y en ese momento supe que todo estaba bien. Ellos eran lo que siempre había necesitado en mi vida. Esa paz, esa tranquilidad que siempre me faltó, ahora la tenía. No tenía que seguir buscando algo que nunca podría encontrar en alguien que no lo había querido lo suficiente como para estar presente. Vi a Kevin con otros ojos, no como un padrastro, sino como un verdadero padre, alguien que había elegido ser parte de mi vida sin esperar nada a cambio. Mi relación con Kevin, que siempre había sido buena, se fortaleció aún más. Empecé a buscar su consejo más seguido, y aunque nunca me presionó, sentí que podía contar con él para todo. Una tarde le pedí que me ayudara a aprender a conducir. Sabía que ese era un momento que siempre había imaginado compartir con mi padre biológico, pero ahora entendía que Kevin era el que realmente estaba aquí para mí. Él no hizo un gran alboroto, simplemente aceptó con una sonrisa y empezó a enseñarme a conducir en estacionamientos vacíos durante los fines de semana. No levanta la voz, nunca se irrita. Su paciencia era lo que más me impresionaba. Me sentía cómodo, confiado. Aprendí mucho más que a manejar. Aprendí sobre la vida, sobre lo que significa tener a alguien a tu lado que realmente se preocupa por ti. Mi vida, como la de todos en la familia, empezó a seguir un ritmo más estable. Mis hermanos continuaron con sus estudios y sus trabajos, cada uno encontrando su camino. Carrie ya no vivía en casa, pero siempre estaba presente, mandándonos mensajes, mostrándonos que, a pesar de la distancia, seguíamos siendo un equipo. Ben, mi hermano mayor, también comenzó a ver las cosas de manera diferente. Aunque al principio había estado muy enojado con mi padre, ahora entendía que lo mejor era dejarlo ir. Sophie, la hija de Kevin, había sido aceptada en la universidad de sus sueños. Todos estábamos creciendo, avanzando, dejando atrás las sombras del pasado. Y todo esto, todo lo que logramos, lo hicimos juntos, con amor y respeto. Mi relación con Kevin, aunque no fuera biológica, era más sólida que cualquier lazo sanguíneo que pudiera haber tenido con mi padre. Poco a poco, empecé a darme cuenta de algo muy importante. Mi vida ya no giraba en torno a lo que mi padre había hecho o dejado de hacer. Ya no me importaba si algún día se arrepentía de habernos abandonado, si algún día volvía a intentar contactarnos. Mi padre biológico había desaparecido, y ya no lo veía como la figura que me había hecho falta. Lo veía por lo que realmente era. Un hombre que había tomado decisiones equivocadas y que ahora estaba pagando las consecuencias. Yo, en cambio, había encontrado algo mucho más valioso que todo eso. Una familia que me quería, que me apoyaba. En vez de quedarme atrapado en un ciclo de resentimiento, había optado por seguir adelante, por construir algo mejor. Y esa decisión, aunque no fue fácil, fue la que me dio la paz que tanto necesitaba. Un día, recibimos la noticia que ya no esperábamos. Mi padre había sido acusado de fraude. A través de un contacto que Kevin tenía, nos enteramos de que él había estado involucrado en una estafa piramidal. Durante semanas, estuvo engañando a cientos de personas, convenciendo a los inversores de que estaban participando en un proyecto inmobiliario que nunca existió. Lo más impactante fue saber que su desespero por recuperar el control de su vida lo había llevado a mentir y robar a otros. No podía creer que, después de todo lo que había hecho, todavía estuviera capaz de hacerle daño a más gente. Mi madre y Kevin, aunque afectados por la noticia, no dejaron que eso nos afectara a nosotros. No podíamos permitir que el caos que él había causado nos destruyera nuevamente. Ya habíamos tomado las riendas de nuestras vidas y no íbamos a dejar que su torpeza nos arrastrara con él. Mi madre, siempre tan fuerte, comenzó a ocuparse de todo el proceso legal. Mientras tanto, yo me concentraba en mis estudios, en mi vida. En ocasiones pensaba en mi padre y en todo lo que había pasado, pero ya no me afectaba tanto como antes. De hecho, no sentía resentimiento, solo una especie de tristeza por lo que él había perdido. Se había alejado de nosotros y ahora se estaba destruyendo a sí mismo con sus propias mentiras y errores. Mi familia, la que realmente había estado allí para mí, era la que me importaba ahora. Nos protegíamos los unos a los otros,
Habíamos superado muchas dificultades juntos y estábamos listos para seguir adelante sin mirar atrás. No importaba lo que mi padre hiciera o dejara de hacer, porque ya no tenía el poder de destruir nuestra paz. Finalmente, después de meses de incertidumbre, recibimos la noticia de la sentencia de mi padre. Había sido condenado por fraude y enfrentaba una larga pena de prisión. Recibió 4 años y 8 meses de cárcel, y todos sus bienes fueron embargados para devolver el dinero que había robado a sus víctimas. Aunque no había sentido ningún deseo de verlo enfrentar las consecuencias de sus actos, al enterarme de la sentencia, algo dentro de mí se alivió. Mi padre había tomado decisiones equivocadas durante toda su vida, y ahora estaba pagando por ello. Sentí que, de alguna manera, la justicia había hecho su trabajo. Pero lo que más me impactó no fue su condena, sino el hecho de que, al final, fue él quien se destruyó solo. Nosotros habíamos seguido adelante. Habíamos construido algo mucho más fuerte que cualquier cosa que él hubiera podido ofrecernos. Mi madre, Kevin, mis hermanos y yo estábamos mejor sin él. Ya no necesitábamos su aprobación ni su presencia para ser felices. La vida, a pesar de todo lo vivido, seguía. Ahora todo se sentía más tranquilo. La familia de Kevin seguía siendo mi familia, y eso era todo lo que necesitaba. Sabía que, aunque las cicatrices del pasado siempre estarían allí, ya no definirían mi futuro. Mi relación con Kevin se fortaleció aún más, y su amor y dedicación me enseñaron lo que realmente significa ser un padre. Cuando fui a la universidad, sentí que lo hacía con el apoyo incondicional de una familia que había elegido ser parte de mi vida. Mis hermanos, aunque en caminos diferentes, se mantenían unidos, siempre dispuestos a ayudarnos los unos a los otros. Y mi madre, más feliz que nunca con Kevin, seguía adelante con su trabajo y sus sueños, siempre tan fuerte y tan amorosa. A pesar de todo lo que habíamos vivido, sabía que habíamos superado la tormenta y que ahora estábamos en un lugar mejor. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.